Buenos días, chicos. Me confirman si me escuchan, por favor. Buenos días, profe, sí se le escucha. Ok, gracias, Andy. Bueno, vamos a empezar inmediatamente. Hoy vamos a revisar un poco del aula virtual y la forma como se van a evaluar los deberes, ¿no? Eh, cómo van a tener que subir los deberes, etcétera, ¿no? También vamos a resolver un par de problemas sencillitos en el sistema, en el módulo del aula virtual que permite pues, que ustedes suban el código y que calificar ese código pues automáticamente, ¿no? Entonces, siempre todo el código que ustedes me entreguen van a tener que subirlo al aula virtual, al espacio que se haya designado para ello, ¿sí? eh, con el objetivo pues, de que quede registrada su entrega y de que ese código se pueda comparar con el resto de sus compañeros para verificar que no haya plagio. ¿Ok? Eh, listo. Entonces, les voy a pedir que entren al aula virtual, a la pestaña que está habilitada recientemente. Habilité la pestaña con el nombre Sentencias de entrada-salida, ¿no? Entonces, a lo largo de estas 2 semanas que faltan para que se termine el primer bimestre, vamos a concentrarnos en trabajar aquí. Eh, Diría que no vamos a avanzar mayor cosa en cuanto a la teoría, para dedicarnos a hacer bastantes ejercicios. eh, y pues que en ese sentido, pues la idea de lo que hemos aprendido pues quede bastante clara. Ok, entonces vamos a entrar al aula virtual, por favor, y les voy indicando. ¿Qué más? Ok, les voy a compartir la pantalla. Van a tener ya un deber para la siguiente semana y luego tendrán otro deber. La siguiente semana haremos también un taller, ¿sí? Y la última, antes del bimestre, también haremos otro taller. Así que vamos a estar bastante ocupados haciendo práctica. Les recomiendo que pongan sus 5 sentidos, que empiecen a revisar la materia que hemos visto, los ejemplos, porque no va a ser sencillo, ¿no? Si ustedes no le dedican tiempo a esto, pues no van a aprender sencillamente, ¿ok? Y bueno, les comparto la pantalla, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a ir agregando pestañas, ¿no es cierto?, para los distintos temas que vamos a ir abordando en clase. ¿Ok? Bueno, algunos ya los hemos abordado. En este caso tenemos sentencias de entrada-salida, que es básicamente utilizar printf y scanf, ¿no? Y alguna operación sencilla por ahí. El primer recurso que les voy a mostrar es este de aquí, ¿no? Aquí en esa pestaña, en la sección recursos, hay un link, ¿sí? Que dice Virtual Programming Lab. Ya, entonces, este enlace lo van a mirar cada vez que tengan que hacer un deber, un taller o un examen, ¿no? Entonces, cuando den clic ahí, ustedes entrarán al planteamiento del problema de programación que tienen que resolver, ¿no? Ojo con esto. Una pena que falten tantos estudiantes, pero bueno, así es la vida, ¿no? Luego, seguramente en esa proporción eh, pasarán la materia. ¿Ok? Listo. Entonces, ya di clic ahí, ¿no? Espero que ustedes me estén siguiendo, ¿no? Ahí están entrando. Eh, y aquí tenemos, bueno, seguramente ustedes ven distinto que yo, porque esta es la interfaz del profesor. Así que, bueno, ustedes seguramente ven algo como lo que está aquí, ¿no? Como lo que está aquí. Bueno, ¿me confirma alguien qué es lo que está viendo? Bueno, puedo verlo yo también. En un segundito. View, standard view. No. ¿Dónde está la vista de... pa, pa, pam?
Esta creo que es switch role to student. Ya. ¿Les aparecía a todos esto? Esta ventanita pidiéndoles un nombre de archivo. Sí. Ok, listo. Cuando les aparece esto, gracias. Es porque les está preguntando con qué nombre de archivo quieren crear, con qué nombre quieren crear el archivo donde van a editar el código. ¿De acuerdo? Usualmente yo ya les voy a crear el archivo, ¿sí? .c. Recuerden que cuando hacemos el code blocks, nosotros automáticamente cuando creamos el proyecto se nos crea un archivo main.c, ¿sí? Y ahí empezamos a escribir el código. Es muy importante que ese archivo tenga un nombre terminado en .c, porque si no, bueno, incluso en el code blocks no se compila, ¿no? En nuestro caso no ha habido problema porque cuando creamos el proyecto automáticamente se crea el main.c, ¿ya? Pero hay otras formas de programar en code blocks donde se crea, por ejemplo, solo el archivo de texto y si no lo creamos con el nombre .c, pues va a haber problemas, ¿de acuerdo? Entonces, como dije, yo usualmente ya les voy a crear el archivo, ¿sí? Así que esto no les va a aparecer, ¿sí? Es más, a veces les voy a poner código ya de base, ¿no es cierto? Que sé yo, la cabecera, las librerías que tienen que incluir, la función main con la llave, las llaves de apertura y de cerrar, ¿no? Pero por si acaso, ojo, lo siguiente, ¿sí? El archivo tiene que llamarse, tiene que tener nombre .c. Entonces aquí le voy a llamar, por ejemplo, test de prueba .c. Si no le ponen extensión .c al nombre del archivo, luego no va a compilar, ¿sí? Luego se puede cambiar el nombre, ¿sí? No hay problema, pero lo ideal es que empecemos bien, ¿no? Entonces test.c y le doy OK. Ok, miren, aquí está el nombre. Si ustedes hubiesen olvidado del nombre del archivo, si ustedes no le hubiesen puesto la extensión .c, le dan doble clic aquí a la pestaña, no sé si vieron, aquí la pestaña donde está el nombre, y ahí pueden editar el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Ojo con esto, aunque ya les digo que no, seguramente cuando ya esté el planteamiento de los deberes o del problema, el archivo ya esté creado. Si es que no lo estuviese, ustedes tienen que ponerle un nombre .c. Cualquier nombre, ¿sí? De preferencia uno que esté relacionado con el programa que van a escribir, ¿ya? Listo. Entonces, ahí está, ¿no? El editor del código, ¿sí? Aquí ustedes pueden agregar, incluye, ¿no es cierto? Por ejemplo, stdio.h, ¿sí? Estoy incluyendo la librería stdio.h para poder utilizar printf y scanf. Y acá estoy escribiendo la función principal, la función main, ¿no? Y, por ejemplo, voy a hacer una pruebita simplemente imprimiendo en pantalla el texto Hola mundo. Cualquier inquietud que tengan, por favor, no duden en hacerla. ¿Sí? Me interrumpen y no pasa nada. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Profe, yo tenía una pregunta, por lo que entré tarde. Este editor que está disponible en el aula, ¿para qué lo vamos a usar? ¿En qué Ya, casos? ya. Este editor, verán, este editor lo van a utilizar simplemente para subir el código. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, cuando yo les mande un deber, va a estar el planteamiento aquí, ¿cierto? Eso me salté, ¿no? Esperen un momento, abandonar, permanecer. Ya. Antes de explicarles eso, voy a guardar el código, por cierto, ¿no? Para que no se pierda y para poder luego compilarlo, tengo que guardarlo. Aquí hay un botoncito que tiene un disco ahí, un disquete de los de antaño. Le dan ahí y ya se guarda. Ya. Entonces, verán, cuando yo les haga un planteamiento de deber, ¿no es cierto? Ustedes van a tener aquí la pestaña de deber, de taller o de prueba. Van a tener aquí la pestaña de descripción. Entonces, en esa pestaña ustedes van a tener todo el planteamiento del problema.
¿sí? Se le quiere hacer un programa para que haga esto, esto otro y lo otro, ¿no es cierto? Se espera que la salida del programa sea tal. Ya les voy a mostrar con más detalle esto, ¿no? Y luego ustedes van a tener que subir el código en este archivo de texto, ¿sí? Que acabo de mostrarles. Ya. Ustedes pueden programar aquí, como van a ver, yo ya guardé el código, lo mando a ejecutar, se abre una terminal y me va a ver, me faltó aquí los paréntesis, ¿no? Miren, aquí me dio un error de compilación, me dijo, se esperaba alguna cosa, este error no es tan explícito, deberían darse en cuenta que nos faltan los paréntesis aquí. Entonces, bueno, le guardo nuevamente, luego de corregir, le mando a ejecutar, no, esto es debug, cancel, le mando a ejecutar, que es el cohete que ven aquí sirve para compilar y ejecutar. ¿Ya? Entonces, miren, funciona parecido a lo que vemos en CodeBlocks, pero el entorno de desarrollo es bastante más restringido. Es más, algunas cosas que vamos a aprender aquí no funcionan bien en este entorno, ¿sí? Por eso, lo que siempre les digo es, ustedes pueden utilizar esto para programar, inclusive, ¿no? Pero no tiene garantía, porque hay ciertas cosas que fallan. ¿De acuerdo? Entonces, alguna vez sí les decía siempre programen aquí, pero luego algunas cosas fallaban, perdían tiempo. Entonces, mi recomendación siempre es hagan en CodeBlocks. Verifiquen que funcione ahí en función de lo que se les ha planteado, ¿no? En función de los ejemplos de salida del programa. Y una vez que funcione ahí, ya cogen el código y lo pegan aquí. Lo pegan, lo guardan, ¿sí? Y ya está. Ahí se acabó. ¿De acuerdo? Eh, hay ocasiones en las que va a ser posible, ¿no es cierto?, que ustedes prueben el programa, ¿no? Es más, que lo califiquen, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí hay herramientas, por ejemplo, este botoncito de aquí, si le dan clic, les va a permitir verificar qué nota tendrían si es que ejecutan el programa como está en ese momento, ¿no? Especialmente en los deberes, eso va a ser factible, ¿no? Ustedes, bueno, no recuerdo si en los deberes o en los talleres. Bueno, no estoy seguro, ¿no? Entonces, en algunos casos, ustedes van a poder mandar a calificar ese momento la prueba o el código y verificar qué nota tendrían hasta ese momento, ¿no? Y si hay errores, en qué casos específicos se han equivocado, ¿no? Ya vamos a verificar eso también en el ejemplo que les voy a poner más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? La pregunta que hizo el compañero, fundamentalmente para entregarme el código, ¿no? Ustedes van a subir, van a poner aquí el código y yo voy a poder calificarlo y compararlo también con el de sus compañeros. ¿De acuerdo? Aparte de eso, aunque esto ya es opcional y tampoco tiene garantía, o sea, puede que funcione y puede que no, podrán tener acceso a la herramienta de calificación que les va a dar una nota parcial de lo que tengan y a lo mejor alguna pista del error que están cometiendo si es que, si es que hubiese. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra inquietud con respecto a esto? Pregunten nomás. Profe, en la parte de submission, esa no la vamos a utilizar porque ahí al parecer también hay como mandar el archivo en extensión C. Ya. Sí, a ver, no estoy seguro. Como yo no es que mande mucho, ¿no es cierto? Más bien me lo envían. Supongo que se puede hacer también, ¿no? Ahora, claro, esta es otra opción, ¿no? Sí, aparte de la que acabo de comentar, en la que editan el archivo, pegan el código, ¿no? Esta es otra opción en la que ustedes tendrían que irse a su computador, ¿no es cierto?, en Windows, al path donde se encuentra almacenado el main.c, copiar el main.c y arrastrarle aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo almacenado ¿dónde está? Yo tengo almacenado mi código en esta carpeta, recursos adicionales, código, y por ejemplo, ¿no? Hay a ver, un segundo que están ingresando. Tengo en mi carpeta, por ejemplo, este proyecto Hola Mundo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de Hola Mundo y ahí está el punto C.
¿no? Entonces ustedes podrían coger este código, ¿sí? Arrastrarlo a este espacio. Miren cómo lo arrastro, lo dejo ahí y se carga. Y de ahí tendrían que darle submit. ¿No es cierto? Veamos, yo no lo he hecho, pero veamos. Edit. Miren, ahí aparece, ¿no? Ahí está el código que acabo de subir. Esa es otra forma también, pueden hacerla así. Quizás es un poco más segura, porque ha habido casos de chicos que, bueno, no sé si sería verdad, pero bueno, me han dicho que han cogido y han copiado el código y se han olvidado de copiar las últimas líneas. O se les ha pasado. O sea, puede pasar también, ¿no? Pero bueno, si se olvidan o si se les pasa copiar muchas líneas, ya, eso ya no es aceptable, ¿no? Pero si se olvidan, por ejemplo, si copian hasta aquí y se olvidan de poner la última llave, eso se puede pasar, ¿no? O las últimas 2 o 3 líneas, ya. ¿Sí? Entonces ustedes vean lo que les convenga. Eh, yo no me atrevo a recomendar nada, ¿no? Solo tengan mucho cuidado. Solo tengan mucho cuidado, que si van a copiar y pegar el código aquí, pues que copien todo el código. Obviamente, luego de verificar que esté funcionando como se pide, ¿no? Y igual, si es que van a subir el código mediante la pestaña de Submission, que se aseguren de que están copiando el código que quieren copiar, ¿no? Porque como en todo proyecto que ustedes crean, el archivo C, el archivo donde programan el de texto, ¿cierto? Se llama main.c. Si meten mal el clic, ¿no es cierto? Y escogen un proyecto que no es, ¿sí? El dato que está en la carpeta a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por favor, ya les anticipo, ¿no? Que un poco acordándome de cuando yo era estudiante, ¿no? Estas cosas pueden abrumar un poco porque hay un montón de archivos, hay algunas cosas que hacer. Entonces, eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud con relación a eso? ¿Sí? Esta clase es muy importante, así que quienes se conectan recién, pues les recomiendo que revisen también la grabación, ¿no? ¿Qué más? Listo. Vamos a ahondar un poquito en esto haciendo un par de ejercicios que están también en esa sección, ¿no? Entonces regresamos a sentencias de entrada-salida, ¿no? Recuerden que estamos en el aula virtual, en la pestaña que acabo de habilitar que se llama sentencias de entrada-salida, ¿ok? Listo, entonces lo primero que hicimos fue entrar a este recurso de Virtual Programming Lab, donde tienen un espacio para programar, ¿no? Había unos chicos en semestres anteriores que por alguna razón que no me contaron al final no podían instalar CodeBlocks y lo que hacían era programar aquí, ¿sí? O por ejemplo practicaban en su casa programando aquí. Es un poco arriesgado, ¿sí? Es una estrategia un poco arriesgada porque ya les digo que hay cosas que aquí no funcionan. Entonces, oficialmente estos espacios sirven solamente para subir el código, para nada más. Ahora, como dije, pueden aprovecharlo también para ejecutarlo y verlo por ahí si funciona, pero si ya les funciona en el CodeBlocks exactamente como se espera, pues yo ya no haría ninguna otra verificación, ¿sí? Si quieren probar, ¿no es cierto? Como los compiladores en línea que les mostré la otra clase, si quieren programar aquí mientras están en otro sitio desde el celular, no sé si funcionará, supongo que funciona bien en el celular, como esto es web, ¿sí? Pueden utilizarla, ¿no? Como digo, había chicos que utilizaban este espacio para hacer pruebas y programar ahí, ¿no es cierto? Si no tenían el CodeBlocks a la mano. Pero ya les digo que eso no tiene garantía, ¿sí? Puede haber cosas, especialmente con cadenas de texto, que no se ejecuten bien, aunque el código esté bien escrito, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, mejor usar un IDE instalado en el escritorio, ¿no? Como CodeBlocks o, bueno, por ahí me comentaron otro, el dev C++, creo, ¿ok? Pero el oficial es del CodeBlocks, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, regreso a la pestaña sentencias de entrada-salida y me voy a ir al siguiente espacio, ¿no? Esta es un poco la estructura que van a tener todos los temas, ¿no? Teoría, aquí tenemos un PDF con teoría de las funciones de entrada y salida que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Un poquito, no tanto más detallado de lo que pueden encontrar en las diapositivas, ¿sí? Así que si quieren recordar algo, pues
pueden abrir ese archivo y leerlo, ¿sí? Luego tenemos ejercicios resueltos en código, ¿ya? Entonces, si ustedes abren uno de estos, pueden ver un problema planteado con la estructura que va a tener los deberes y las pruebas que van a rendir, ¿cierto? Y los elementos de esa estructura son los siguientes, ¿no? La descripción del problema, ¿no? ¿Sí? Realice un programa que permita calcular el área de un triángulo teniendo como datos la base y la altura, ¿sí? El programa debe solicitar como datos de entrada la base en centímetros y la altura en centímetros. Y mostrar a la salida el siguiente mensaje, ¿no? La base tanto, la altura tanto y el área tanto, ¿no? Ese es el primer elemento, ¿no? La descripción del problema. Pero quizás tan importante como la descripción del problema son los ejemplos que vamos a poner de salida. O sea, cómo... bueno, esto está más... déjenme ver si está aquí. No es de esto mismo, ¿no? Es cómo esperamos que se muestre el programa en pantalla, ¿no? Entonces, el programa nos va a decir base, centímetros, 2 puntos. El usuario va a ingresar a la base, ¿sí? La longitud de la base. Luego se va a imprimir altura, centímetros. El usuario va a ingresar la altura. Y finalmente se va a imprimir lo siguiente. Base 15.8, altura 20, área tanto. Entonces, esos son los elementos fundamentales del planteamiento, ¿no? La descripción, es decir, qué es lo que queremos hacer. Y como en la descripción no es tan fácil detallar todo tan claramente, también se ofrece usualmente varios ejemplos de salida del programa. O sea, cómo se debe imprimir ¿no es cierto?, el mensaje que quiero trasladarle al usuario, cómo se debe imprimir los resultados del programa, ¿no es cierto?, de las operaciones del programa. Y bueno, no solo uno, sino pueden ser varios. Entonces, la idea es que ustedes, en la medida de lo posible, o bueno, yo diría que obligatoriamente, hagan que su programa funcione de esa manera, ¿no? Que se imprima exactamente lo que se les pide. Especialmente en los deberes, porque en los deberes la calificación va a ser automática, ¿sí? En las pruebas y en el examen, se usa también un poco esa herramienta, pero también lo reviso manualmente, ¿no? Entonces, ahí si hay alguna cosa que escribieron mal en cuanto a lo que se imprime, ¿sí? No hay tanto problema, o sea, yo lo reviso manualmente. Pero en los deberes sí que tiene que el programa imprimir los resultados exactamente como se pide en el planteamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta sección de entrada, perdón, esta sección de ejemplos, ¿sí?, de salida del programa, tiene que ser tomada muy en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿no es cierto?, del planteamiento, del ejemplo de la salida esperada del programa y el problema resuelto ya en código C. ¿De acuerdo? Con muchos detalles, ¿sí?, que hace cada línea, ¿sí?, de código. Yo le recomendaría que estos ejercicios, si es que tienen tiempo, si no tienen, pues evidentemente no, pero lo ideal sería que ustedes cojan este ejercicio y lo vayan copiando y reflexionando línea por línea, ¿no? No copiar, control C y control V, no, a mano, ¿cierto? A ver qué dice aquí, ya, int, main, float, ¿sí? Si no hacen eso, va a ser complicado que aprendan, ¿no? Porque esto se aprende practicando, codificando, ¿sí? Programando. Entonces, una vez que ustedes cogen, me metí mal el nombre de la variable, me equivoqué, compilé, no funciona, ya corrijo. Ese proceso es el que les permite a ustedes aprender. ¿De acuerdo? Y como dije, lo vamos a dedicar las siguientes 2 semanas a eso, ¿sí? Pónganse pilas, ¿sí? Porque si no se dedican, no van a aprender y les va a ir mal en la prueba. ¿De acuerdo? Es como, esto si no, ya les digo, si no practican, no van a interiorizar, pues, la estructura del programa, ¿no es cierto? El uso de las palabras clave, ¿no es cierto? La sintaxis, ¿no es cierto? El punto y coma que siempre va al final aquí, ¿no? Todo eso se interioriza, se aprende practicando, ¿ok? Entonces, bueno, están propuestos en cada sección, hay unos 2 ejercicios en código resueltos que ustedes pueden utilizar.
Aquí este es para calcular el área del triángulo. Este es un ejercicio resuelto para calcular el costo de un parqueadero en función del tiempo que pasó el carro en el estacionamiento, etcétera, ¿no? Luego, también hacemos ejercicios en clase. Este lo vamos a hacer este momento. Pero antes, tenemos también ejercicios resueltos en video, ¿sí? Si los ejercicios resueltos en código fuesen demasiado, no sé, impersonales, ¿sí? También hay ejercicios resueltos en video, ¿ok? Que podrían ser para algunos de ustedes, pues a lo mejor más fácilmente comprensibles, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, vean estos videos, ¿no? Concéntrense estas 2 semanas en practicar, en mirar, ¿no es cierto? Es material extra. Recuerden que ustedes tienen un componente autónomo de trabajo en casa que también tienen que realizar, ¿no? Y finalmente tienen ejercicios de tarea, ¿no? Aquí tenemos 2 tareas que ustedes van a tener que entregar la siguiente semana, ¿sí? Eh, que son ejercicios sencillitos. Ya les voy a dar un tip particularmente para este primero, ¿sí? Pero no es nada del otro mundo. ¿Qué más? Listo. Vamos a resolver este ejercicio en clase, ¿no? Que dice conversión de temperatura, ¿no? Entonces vamos todos a darle clic. Este ejercicio es importante porque es el primero que vamos a hacer en esta, infraestructura, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer directamente. Bueno, lo voy a hacer en CodeBlocks, ¿no? La verdad da igual porque es un ejercicio sencillito, ¿no? Entonces miren el planteamiento, ¿no? Eh, Déjenme ver una cosa aquí, editar. Miren, aquí me piden el archivo. Le voy a llamar, déjenme ver qué hago. Lo voy a hacer en CodeBlocks, ¿no? Se lo voy a hacer utilizando la recomendación que yo mismo les hice, ¿no? Entonces me voy a la descripción para saber qué es lo que tengo que hacer. Si quieren, ¿qué haría yo? A ver. eh, Verán, por ejemplo, ¿no? Algo que pueden hacer es coger en la descripción del programa, del planteamiento, me voy al CodeBlocks y lo copio aquí, por ejemplo. Miren, voy a poner el símbolo para comentario, slash asterisco, enter, asterisco, slash. Entonces, todo lo que esté entre esos dos slash asterisco va a ser comentario. Y lo pego. Ya, bueno, no me quedó tan bien porque se me ocupa demasiado espacio, ¿no? Tienen que ir viendo cómo se acomoda, ¿no? Porque el rato de hacer la prueba, ustedes no van a tener mucho tiempo, ¿sí? Esa es una forma, no sé si se acomoden así. Me tocaría disminuir el tamaño de la letra para que no me quede, para que no me queden tanto espacio las barras de desplazamiento. Y hasta esa sería una opción. Podrían copiarla arriba o simplemente van haciendo Alt-Tab moviéndose entre el planteamiento del ejercicio y el code blocks. Otra cosa que también pueden hacer es, no sé, ponerle aquí en esta mitad, ¿no es cierto? En la descripción del problema y en esta otra mitad del code blocks. ¿Sí? Entonces, algo así podría ser también, ¿de acuerdo? Ustedes busquen la mejor forma de acomodarse, porque ya les digo que van a necesitar comodidad en el escritorio, en su área de trabajo, para poder hacer esto de manera eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, esa podría ser una opción. Esto lo voy a mover un poco más. Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué me dice esto? Me dice realizar un programa que permita convertir unidades de temperatura, ¿sí? Particularmente de grados centígrados, ¿sí? A grados Fahrenheit. ¿Ya? Ese es el planteamiento. Datos de entrada. ¿Sí? Van a entrar temperatura en grados centígrados, es decir, esto lo voy a leer del usuario. Y en la salida voy a mostrar la temperatura en grados, en cambio, Fahrenheit.
¿Ya? Ya. Luego también puede haber algunas notas, ¿no es cierto?, para aclarar ciertas cosas, ¿sí? Para delimitar el problema, porque a lo mejor el problema se puede resolver de muchas formas y eso puede confundirles. Entonces, acá en las notas se les puede dar ciertas pistas que hagan que a lo mejor la implementación no sea tan compleja como quizás lo estén pensando. En todo caso, cualquier duda que tengan con respecto al planteamiento, háganla durante la prueba, durante el taller, para que no quede duda. ¿De acuerdo? Puede ser alguna cosa que a lo mejor yo no haya considerado y si ustedes pues hacen la pregunta, podría ser aclarada. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, notas, utilice scanf para leer el dato de entrada, utilice printf para escribir el resultado en pantalla y al imprimir, miren, esto es importante, el dato y resultado numérico use un decimal. ¿De acuerdo? Notas aclaratorias y ejemplo de salida del programa, ¿no? Entonces yo quiero, ¿sí? Y cuando yo les pido esto, es que quiero que exactamente el programa funcione así, ¿sí? Que se imprima un mensaje que diga entrada y salida con C, convertida. Este es el título del programa, ¿ya? El título del programa. Luego voy a imprimir un mensaje en pantalla pidiéndole al usuario que ingrese un valor de temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces imprimimos ese mensaje, luego leemos el dato del usuario y finalmente imprimimos en pantalla a qué equivale los grados centígrados que acabo de ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, ya está, ¿no? Usualmente, bueno, en los deberes quizás no. Pero sí, usualmente si es que hay alguna fórmula que aplicar, yo ya se las pongo aquí. Entonces, lo primero que tendríamos que buscar es qué fórmula implementar para calcular los grados Fahrenheit, ¿no? En función de los grados centígrados. Entonces, ¿qué busco? Grados Fahrenheit, ¿sí? Grados centígrados a Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está la fórmula, ¿no? Grados centígrados por 9 para 5 y eso le sumo 32. Ya está, facilito. Bueno, entonces regreso a la descripción y miren, esta estrategia es la que voy a aplicar. Me voy al ejemplo de salida del programa y digo, a ver, lo primero que quiero hacer es imprimir el título del programa. Entonces, ya está. Para imprimir, ¿qué utilizo? Printf. ¿Cierto? Printf, comillas. Ya, ¿qué voy a imprimir? Lo que está aquí. Entonces lo copio y lo pego. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta en todos los casos digitar exactamente todo el mensaje, ¿no? ¿Sí? Especialmente cuando yo les estoy pidiendo que quiero que exactamente se imprima así la salida del programa. Entonces, así ya no me arriesgo. Ya imprimo la salida en pantalla. Luego le pido al usuario que ingrese un valor de temperatura en grados centígrados, ¿no? Copiar, printf, ¿sí? Comillas dobles, ingrese un valor de temperatura en grados centígrados. Este símbolo de aquí, de grados, le voy a quitar porque como es un símbolo medio especial, no vaya a ser que el compilador lo detecte mal, ¿no? Bueno, no creo, pero sobre todo porque aquí en cambio he puesto grados también, ¿no? Grados centígrados, grados Fahrenheit. Listo. Le pongo un espacio para separarlo de lo que ingrese el usuario y luego voy a leer, ¿no es cierto?, el dato en grados centígrados que el usuario va a ingresar por teclado, ¿no? Scanf. Yo tengo la mala costumbre de no declarar las variables al inicio, sino irlo haciendo conforme voy necesitando, ¿no? Bueno, no sé si sea una mala costumbre, pero bueno, lo ideal sería primero analizar digamos, el algoritmo y las variables que voy a necesitar y luego declararlas, ¿no? Pero bueno, es también una aproximación que se puede hacer. Entonces, obviamente aquí como ya voy a leer un dato, necesito una variable para almacenarlo, ¿sí? Entonces voy a leer el dato de temperatura en grados centígrados. Entonces necesito una variable que, como la temperatura puede tener, el valor de temperatura puede tener decimales, entonces va a ser flotante, ¿sí? ¿Sí? Float, temperatura en centígrados. Así la voy a llamar, ¿ya? Temperatura de centígrados.
Luego, claro, voy a necesitar también otra variable float para almacenar la temperatura en Fahrenheit. Y creo que eso sería todo, ¿no? Esas dos únicas variables. Entonces regreso al scan y listo. Entre comillas dobles, el especificador de formato del dato que voy a leer. ¿Sí? Voy a leer un float, entonces porcentaje F. ¿Sí? Coma, y lo voy a almacenar en la dirección de esa variable de tset, ¿no es cierto? Porque recuerden que voy a almacenar el valor de temperatura en grados centígrados. ¿De acuerdo? Ya está, con eso ya he leído. Ahora me toca calcular el valor en grados Fahrenheit, ¿no? La temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual. Voy a poner el punto y coma antes de olvidarme. Y ya vimos arriba, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Tengo que coger y multiplicar. Ya vimos aquí en la Wikipedia. No, bueno, en esta página. La temperatura en grados centígrados por 9/5 y eso sumarle 32. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar lo que el valor de la variable temperatura en centígrados, porque ahí está almacenado la temperatura en centígrados, por 9 dividido para 5, y a eso le voy a sumar 32. Bien. Lo voy a poner entre paréntesis, aunque en realidad no hace falta, ¿sí? Porque ustedes saben que entre el producto y la suma, la primera operación que se hace es el producto, pero para que no me quede duda, lo voy a dejar así. ¿Sí? Temperatura en centígrados por 9/5 o por 9 dividido para 5 y eso le sumo 32. ¿Sí? Entonces, y eso lo asigno a la variable tfar. ¿De acuerdo? Y finalmente regreso a la descripción y tengo que imprimir este mensaje, ¿no? Tantos grados centígrados equivale a tantos grados Fahrenheit, ¿no? Voy a copiarme este mensaje y lo voy a poner dentro de la función printf. ¿Sí? Ahora me di cuenta que a lo mejor me hace falta acá arriba agregar un salto de línea. ¿Sí? Unos dos para separarlo del título. Luego del scanf ya se inserta un salto de línea. Pero bueno, también para separarlo voy a insertar uno más. ¿Ya? Un nuevo salto de línea. ¿Ya? Y ahí imprimo el mensaje que tenía acá a la izquierda, ¿no? Imprimo el mensaje de ejemplo, ¿no? Obviamente aquí no se va a imprimir 10 grados siempre, sino la temperatura que haya ingresado el usuario en grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí voy a imprimir un flotante, ¿sí? El especificador de formato es porcentaje F, grados centígrados equivale a, ahí voy a imprimir la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Un flotante, el especificador de formato, porcentaje F. Y luego de las comillas dobles, una coma, y especifico las variables cuyos valores voy a imprimir en esta y en esta posición respectivamente, ¿no? Entonces, la primera, el valor en grados centígrados, ¿sí? Que es esta variable de acá, ¿no es cierto? Y la segunda, los grados Fahrenheit, ¿sí? A que se almacenan en esta variable de acá, ¿sí? Y ya está, casi, ¿no? Lo único que me faltaría es especificar la cantidad de decimales, ¿no? Aquí me decía que quiero imprimir un decimal. Quiero imprimir, al imprimir este mensaje, quiero que se muestre un solo decimal. Entonces, en el especificador de tipo, entre el porcentaje y el F, 0.1 para un decimal. Y lo mismo en la otra posición, 0.1. ¿De acuerdo? Entonces, F9, para compilar y ejecutar, ingrese valor en grados centígrados. Utilizamos el mismo ejemplo para comprobarlo, ¿no? ¿Qué nos dice? 10 grados centígrados. Ya, ahí hay un error, ¿sí? Claro, el mismo error que he estado cometiendo las últimas veces, ¿no? ¿Alguien me dice cuál es ese error? Le falta el ampersand en scanf. Exactamente, ¿no? Luego de que me pide la temperatura en grados, yo leo esa temperatura y la almaceno en la dirección de la variable tc. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Si es que van a leer un flotante, un entero o un carácter o un doble,
tienen un double, ¿no es cierto? Que es un flotante con más precisión, nada más. Tienen que utilizar el ampersand. ¿Ok? Entonces, ahora sí, compilar y ejecutar con F9. La clase anterior les había recomendado que si van a utilizar los botones de acá arriba para compilar y ejecutar, utilicen este de aquí, miren, el que tiene el triangulito verde con la rodela amarilla. ¿Sí? Para que cualquier cambio que hagan, pues si hacen cualquier cambio, ¿sí? Compilen ese código nuevamente y lo ejecuten. Si le dan solo en ejecutar, que es este de aquí, ¿sí? Se ejecutará el código compilado la última vez, ¿sí? Y aunque hayan modificado el código aquí, ¿sí? Solo están ejecutando el código ya compilado. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, por eso más bien utilicen este. O directamente F9, que es más rápido. ¿Sí? Temperatura en grados centígrados, 10, ¿no? 10 grados C equivale a 50 grados de F. ¿De acuerdo? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Alguna duda? Bueno, son ejercicios sencillitos, ya hemos hecho más complejos, así que, bueno, lo que voy a hacer ahora es copiar todo el código, ¿no? Si quieren, aquí pueden utilizar un keystroke, ¿no es cierto? Una combinación de teclas, control A. Con control A seleccionan todo el código. Control C, copian el código y luego me voy a edit, ¿no es cierto? Aquí le voy a llamar temperatura.c, ojo. Ok. Miren qué pasa si no pongo temperatura.c, ¿no? Miren, ok. Bueno, primero le voy a poner temperatura.c para que vean lo que sí debe salir, ¿no? Ahora que voy a copiar, voy a maximizar esta pantalla. Miren, aquí también podría mover esto para ver la descripción acá al lado con un poco de más claridad. Imprimo el código. Miren cómo al imprimir el código, inmediatamente se me colorean las palabras clave, ¿no? Algunas de las palabras clave, ¿no? ¿Sí? El marcador de sintaxis que me va indicando o que a veces me da pistas para saber si hay errores, ¿no? Miren, ¿qué pasa si no le pongo la extensión .c? Miren, es un texto común y corriente que como el módulo no sabe qué lenguaje está ahí, ¿no? Porque no he especificado la extensión, entonces es texto común y corriente, ¿no? Como el que está en un notepad. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ponerle .c. ¿Ok? Y listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y no se olviden de guardar. No sé si se guarda automáticamente, no creo, pero asegúrense de darle clic en este botoncito de Save. Guardar. Ahí recién está entregado el código. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren luego ejecutarlo, también lo pueden hacer. ¿Sí? Pero ya les digo que si probaron el CodeBlocks, ¿ya? Ingrese un valor de temperatura en grados centígrados, 10, y la salida, ¿no? Noten que... no lo hagan caso. Sí, se imprime igualito, ¿no? Entonces le dan Enter, salen de aquí, ya está. Ahora, la otra funcionalidad que les decía que pueden a veces utilizar también, déjenme ver si está activada, es esta de aquí, la de evaluar, ¿no? Entonces le dan clic aquí, si es que yo he hecho la configuración, si es que yo he configurado el ejercicio para que se califique automáticamente, podría ser que esto esté disponible, le dan clic aquí y empieza a evaluar. Miren, 3 pruebas ejecutadas sobre el código que acaban de escribir y las 3 pruebas han pasado, ¿sí? Su nota sería, en este caso, 10 sobre 10. ¿De acuerdo? Esta funcionalidad estará habilitada en los deberes, ¿sí? Estará habilitada en los deberes. En el taller y en las pruebas no lo sé, ¿sí? Habrá que ver porque igual eso generalmente me toca calificar a mano, así que no tiene quizás mucho sentido hacerlo. Imagínense que me equivoco en la fórmula, ¿no es cierto? Imagínense que no le pongo más 50, más 32, sino más 31, ¿sí? Guardo el código porque lo cambié, ¿sí? Guardo nuevamente, lo mando a evaluar, ¿sí?
¿Qué pasa cuando lo mando a evaluar y está mal el código? Me dice, se hicieron tres pruebas. 1, 2 y 3. Las 3 fallaron, ¿no? Porque nos dicen failed tests. La prueba 1, ¿qué nos dice? ¿Sí? Hay una salida del programa incorrecta. ¿Sí? Se ingresó 10, input, se ingresó 10 y salió lo siguiente. Entrada, salida, ingrese un valor, 10, equivale a 49 grados centígrados. Eso fue la salida que obtuvo mi programa. Pero lo que se esperaba, miren acá abajo, les da una pista. La salida, expected output, que se esperaba era esta. 10 grados C equivale a 50 grados F. ¿De acuerdo? Entonces, miren, cuando esto esté habilitado, es interesante que si las pruebas que se ejecutan al mandar evaluar fallan, es importante que ustedes vayan al lado izquierdo, a este panel, donde les explica qué pruebas fallaron, cuál era la salida que se esperaba y cuál es la salida que ustedes imprimieron. Entonces, miren, ustedes imprimieron equivale a 49 grados F, Fahrenheit, y se esperaba que diga que eran 50 grados Fahrenheit. ¿Sí? Lo mismo para los siguientes tests. Miren, para el test 2, ¿sí? La entrada fue 26 grados centígrados. ¿Sí? Ustedes imprimieron entrada y salida, bueno, ingrese 26 grados C equivale a 77,8. ¿Sí? Y lo que se esperaba era que digan que 26 grados centígrados equivalen a 78,8. ¿Sí? Obviamente está mal porque aquí puse mal la fórmula. ¿De acuerdo? La corrijo, guardo el código, mando a calificar nuevamente y debería salirme nuevamente 3 tests ejecutados, 3 tests pasados. ¿Sí? Por lo tanto, la calificación es 10 sobre 10. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? Por favor. ¿Nada? Ok. ¿Qué más? Vamos de nuevo a la sección esta de sentencias de entrada-salida. Y recuerden, todavía no les pongo las fechas, creo. Déjenme editar las fechas. Pero antes de editar las fechas, ya leamos este planteamiento que a lo mejor puede ser confuso. Miren, ¿qué nos dice? Realizar un programa que permita desplazar un conjunto de 5 letras en minúsculas. ¿Sí? ¿Cuánto van a desplazar? N espacios hacia la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si ingresan la letra B, ¿no es cierto? Y esta se desplaza 2 espacios, ¿en qué se convierte? En la letra D, ¿no es cierto? B, C, D, ¿no? Si se desplazara un espacio, sería la C. Como son 2, uno más, se convertiría en la D. Entonces, yo quiero un programa que desplace 5 letras, 5 caracteres que van a ser ingresadas en minúsculas, ¿sí? N espacios hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué va a recibir como entrada este programa? 5 letras en minúscula, ¿no? Cada una almacenada en una variable, ¿sí? Obviamente en una variable carácter, char, ¿sí? Y además le van a pedir al usuario cuántos espacios quieren desplazar cada una de esas letras, ¿no? La salida del programa va a ser las 5 letras, pero desplazadas n espacios, ¿no? Notas, no hace falta validar que las letras ingresadas estén en minúscula, ¿no? Tenga en cuenta que cuando ingresa letras, el enter que usted da en teclado también se guarda, ¿sí? ¿Cómo podría evitar este enter? Esto ya nos pasó la clase pasada, ¿sí? Pruebe dejar un espacio en blanco antes del especificador de formato de la función scanf, ¿no? Esto también lo resolvimos de esta manera. Bueno, un compañero de ustedes, uno de ustedes me lo sugirió. Entonces, ojo, cuando lean las letras, ¿sí? Dejen un espacio, cuando lean con scanf, dejen un espacio entre las comillas dobles y el porcentaje F, para que el enter que van ingresando, que va metiendo el usuario cada vez que ingresa una letra, no se lea, ¿sí? Como parte de la siguiente letra. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Y lo siguiente es investigue sobre el código ASCII que explica que cada letra tiene un equivalente numérico entero, ¿no?
Ustedes seguramente ya lo saben, ¿no es cierto? El código ASCII es un código que sirve para representar, utilizando un código, ¿no es cierto? Cada carácter alfanumérico, ¿de acuerdo? Si ustedes buscan en internet, ¿sí? Código ASCII, o, código ASCII, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, cada letra y cada número se puede representar con un código. Por ejemplo, la letra A con el código 97, la B con el 98 y así. Entonces, miren, cada letra tiene un equivalente numérico, ¿no? Cada carácter alfanumérico en realidad. Y miren, la A tiene el carácter alfanumérico 97 y la A minúscula, ¿no? ¿Y la A mayúscula dónde está? ¿Esta? No, esta no es. Bueno, no importa. No veo. Acá. La mayúscula, el 65, la B mayúscula, etcétera, ¿no? Entonces nos pide trabajar aquí, ¿no? Entonces es muy conveniente que cada letra tenga un equivalente numérico, ¿sí? Porque si yo a ese equivalente numérico le sumo el desplazamiento, obtengo el equivalente numérico de la siguiente letra, ¿sí? Es justo lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Solo que con el siguiente detalle. Espera. Ya no sé si alcanzo. Ya, entonces ustedes van a leer 5 caracteres. Yo voy a adelantar un poco el ejercicio solo utilizando un carácter. Entonces voy a leer una letra 1, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Luego voy a imprimir la letra 1, pero desplazada. ¿Cierto? Aquí ya les voy a ayudar bastante, ¿no? Letra desplazada, 2 puntos de espacio. Y bueno, ahí me toca poner algo más. Pero antes de eso tengo que leer la letra que va a ingresar el usuario, ¿cierto? El usuario va a ingresar una letra, un carácter, por lo tanto el especificador de formato es porcentaje C, coma, y la variable, la dirección de la variable donde voy a almacenar ese carácter, ¿cierto? Entonces aquí lo leo. La recomendación era que para que no se quede almacenado el enter, que aquí ponga un espacio, ¿cierto? Y listo. Entonces aquí voy a imprimir la letra desplazada. Entonces si voy a imprimir una letra, ¿cuál es el especificador de formato que debo utilizar aquí? Porcentaje C. ¿Ya? ¿Qué letra voy a imprimir? Voy a imprimir letra 1, ¿cierto? No, voy a imprimir letra 1 desplazada. Miren, voy a desplazarle 2. Pues miren, ojo que esto es bien raro, ¿no? O puede ser un poco raro, ¿sí? Le estoy sumando a un carácter 2, ¿sí? ¿Es eso lo que estoy haciendo? Más o menos, ¿sí? Solo que estoy aprovechando el hecho de que un carácter tiene un equivalente numérico en ASCII, ¿sí? Entonces, el programa automáticamente, cuando le sumo un número, un desplazamiento a un carácter, ¿sí? Lo que hace es coger el equivalente ASCII numérico y sumarle a ese número el desplazamiento que estoy agregando aquí. Ojo con esto, porque utilizando esto tienen que resolver el problema del programa que está planteado ahí, ¿no? Bueno, ya con esto ya no debería ser problema, ¿no? Entonces, F9, ya, ¿qué pasó ahí? Letra 1. Ah, es que estoy tratando de leer antes de pedirle el mensaje. Imprimo el mensaje. Ah, no, perdón. Bueno, sí estaba bien, sino que de preferencia poner el mensaje pidiéndole al usuario que ingrese la letra, ¿cierto? ¿Sí? Ingrese letra, 2 puntos de espacio. Y ahora sí. F9, ingrese letra, la A. Letra desplazada, C. ¿Sí? Sumé 2 al equivalente numérico que se obtiene automáticamente, ¿sí? De la letra e imprimo ese equivalente numérico, ¿no? Cuando imprimo, en cambio, como aquí le digo que voy a imprimir un carácter,
¿sí? Lo que hace el programa es imprimir el carácter correspondiente a ese equivalente numérico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Listo, chicos. Entonces va a estar listo ya el deber para que lo entreguen el siguiente viernes. ¿De acuerdo? Siempre tienen una semana para hacer el deber. No debería ser... Los deberes en este caso son dos ejercicios sencillitos. Este prácticamente ya les ayudé resolviendo. Y el otro pues tienen que hacerlo también, ¿no? Simplemente es utilizar printf y scanf y alguna operación de suma, resta, multiplicación o división. ¿De acuerdo? Estén listos también para la siguiente semana, el viernes, seguramente hacer un taller con, digamos, con las estructuras de entrada-salida y también las de condicionales. Condicionales y, bueno, hasta ahí. Ese sería el primer taller. El segundo taller ya lo haremos con estructuras de repetición. Listo, chicos, ojo con esto y, bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, profe, ya tengo. Sí. No te escucho bien, Miguel. Eh, eh, Le subí el archivo al que es ahorita en clase, pero no Ajá. compila. ¿No, no compila? A ver. Ajá, me sale que tiene una forma distinta de ejecutar el programa, algo así, un mensaje chiquito. Ya, veamos. Veamos rapidito. Quienes tengan que otra clase, pues pueden desconectarse, no hay problema. Igual queda esto grabado. Ok. A ver, vamos a hacerlo de esa manera. Déjenme ver dónde está el CodeBlocks. Ah, cierto, la prueba. Miércoles, me olvidé. El miércoles el miércoles debía haberles dicho, debía haberles habilitado. Lo voy a hacer hoy, ¿no es cierto? Para que lo revisen. Hoy que estamos, viernes ya, ¿no? Bueno, para que lo hagan hasta mañana en la noche, ¿ok? Esto, les voy a mandar un mensajito también para los que no estuvieron aquí. Pero bueno, ahorita les habilito. Entonces lo que voy a hacer es, voy a deshacer todo para regresar a lo que tenía. Ampersand F9, 10, ya, listo. Entonces, control G para guardar. No, control S, ya. Listo, entonces voy a irme al... A ver, ¿a cuál te referías? ¿A cuál problema? ¿A este mismo? ¿O al que hicimos hace un Eh, momento? el de la temperatura. Ya. Entonces vamos a ver. Sí, yo tampoco he hecho esto, pero veamos. A ver si hay unos chicos que solían subir así y no había problema, pero veamos. Vamos a subir submission. Listo. Entonces me voy a la carpeta donde guardo el código. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese proyecto. Test 5 se llamaba, ¿ya? Entonces voy a buscar en la carpeta test 5. Aquí está. Y busco el main.c. Voy al main, entonces le arrastro acá y ya está, ¿no? Luego, antes de hacerle submit, me voy a edit. Y ahora, ¿será que tengo que hacerle submit de ley? ¿Ya? Submit, ajá. No sé si te olvidaste esto. Le diste el botón submit, edit. Y ahí está, ¿no? Ahí está mi código. Luego le mando a compilar y ejecutar. Y ahí está, ¿no? Ejecuta. Sí me funcionó, ¿no? No sé si a lo mejor te olvidaste de darle submit. Miguel. Ahorita ya me dejó compilar, ya estoy Ok, probando a ver que funcione. ok. Boris, también creo que, o tú eras el que me preguntaba de la prueba.
Ya, listo, Boris. Entonces, este momento les habilito la prueba para que la revisen. Y pues si necesitan hacer algún reclamo, observación, comentario, pues ya saben, por correo electrónico. Y Pero, no entiendo por qué no me lees. Miguel, todavía te escuchamos, ¿no? Espérame. Cuidado con eso. Ok, sí, como digo, es un poco raro. Por eso yo siempre les digo que vamos a utilizar esta herramienta básicamente para subir el código. ¿Ok? Y no dependa mucho de ella para probarlo. ¿Ok? El CodeBlocks está para eso. Si les funciona el CodeBlocks, al final resolvemos cualquier lío, ¿no? Al final puede ser que no les compile en la plataforma y luego cuando no se compila, yo lo que hago es cojo el código, lo pego en el CodeBlocks y directamente lo reviso, ¿no? Entonces, si les funcionó en su CodeBlocks, no hay ninguna razón por la que no me compile en el mío, ¿de acuerdo? Así que eso, tampoco es tan grave, ¿no? Si hay algún problema aquí, yo simplemente lo verifico manualmente. Que ustedes estén pendientes de eso, eso sí. Si hay ese lío, mándenme un mensaje de correo para estar atento. ¿De acuerdo? Eso, chicos. Bueno, nos vemos la siguiente clase y pilas con el deber. ¿Ok? Gracias.